Recordemos rápidamente lo que hemos visto en la clase anterior de transformaciones lineales. Básicamente hemos visto dos herramientas importantes que nos sirven para trabajar con transformaciones lineales. Una es el teorema fundamental de las transformaciones lineales, con el cual podemos encontrar la imagen de un vector cuando no conocemos la ley de asignación, que es la formulita que nos dice cómo transformar un vector del primer espacio en un vector del segundo espacio vectorial. También nos permite esta herramienta encontrar la ley de asignación o la ley de transformación cuando no la conocemos. Y luego vimos eh, la matriz asociada a una transformación lineal. Hemos visto cómo se hace para construir a partir de un par de bases. Y también hemos visto cómo podemos calcular la imagen de un vector a partir de la matriz asociada cuando no conocemos la ley de transformación. Vamos a empezar repasando este concepto y luego vamos a ver cómo también podríamos utilizar la matriz asociada a una transformación lineal para encontrar la ley de asignación cuando no conocemos. Bueno, ¿empezamos? Bien, vamos a empezar repasando el teorema que ustedes están viendo en la pantalla, que ya lo vimos en la clase anterior, y que nos permite encontrar la imagen de un vector cuando no conocemos la ley de asignación y tenemos a mano la matriz asociada a una transformación lineal. Vamos a repasar el teoremita. Fíjense que el teorema dice, si A es la matriz asociada a una transformación lineal F de B en W, respecto de la base B1 y B2. Recuerden que la base B1 es una base para el espacio de partida y la base B2 es una base para el espacio de llegada. Entonces, la imagen expresada en la base B2, fíjense, la imagen expresada en la base B2 del vector B, es igual al producto de la matriz A por el vector columna formado por las coordenadas de B en la base B1. Fíjense que lo que me está diciendo este teoremita es que para calcular la imagen de un vector B, lo que tenemos que hacer es multiplicar la matriz de la transformación lineal con el vector B, que tiene que estar expresado como vector columna. Pero ese vector B, sus coordenadas tienen que estar expresadas respecto de la base B1. Y vamos a obtener, al multiplicar la matriz con el vector, vamos a obtener la imagen de ese vector, pero esa imagen va a estar expresada respecto de la base B2, que es la base del espacio de llegada. ¿Está? Entonces vamos a hacer un ejemplito, vamos a resolver un ejemplito eh, para recordar cómo se hace o cómo se aplica este teorema. Bien, vamos a tomar el ejercicio A del punto 5 del trabajo práctico número 12. Como siempre digo, tengan a mano la guía de trabajo práctico para controlar el ejercicio. La consigna dice, dada la transformación lineal f de R3 en R2, cuya matriz asociada respecto de la base canónica es esta matriz A. Recordemos un poquito, fíjense, ¿de qué orden es la matriz? Vamos, escucho chicos, quiero ver si Dos están por, ahí. ¿De qué orden es la matriz A? 2 por 3. ¿3 por 2 o 2 por 3? 2 filas por 3 columnas. Sí, Erika. ¿El resto no opina? Fíjense que la matriz A es una matriz de 2 por 3. Sí, 2 filas por 3 columnas. Tengan presente, esto es importante que ustedes sepan qué orden tiene que tener la matriz asociada a una transformación lineal, porque eso les van a preguntar en el parcial. Entonces, fíjense que la matriz asociada a una transformación lineal tiene tantas filas como la dimensión del espacio de llegada y tantas columnas como la dimensión del espacio de partida. Es decir, para esta transformación lineal, la matriz asociada tiene que ser de orden 2 por 3, no 3 por 2. Ese es un error común. En el parcial le preguntan, ¿cuál es el orden de la matriz asociada a esta transformación lineal, por ejemplo? Y muchos contestan que es de 3 por 2 el orden.
y es de 2 por 3, 2 filas por 3 columnas. Y además la consigna nos dice que esta matriz, ¿sí?, de esta transformación lineal fue construida a partir de las bases canónicas, y eso es súper importante que sepan. Esto ayuda bastante, ¿de acuerdo? Y cuando la matriz está construida a partir de las bases canónicas, el desarrollo del ejercicio siempre es mucho más simple. Bueno, ¿qué nos pide la consigna? El apartado A nos pide calcular el núcleo y la imagen de esta transformación lineal. Y nosotros ya sabemos calcular el núcleo y la imagen de una transformación lineal, pero sabemos calcular el núcleo y la imagen de la transformación lineal cuando conocemos la ley de asignación. Tenemos que usar la ley de asignación que nos dice cómo transformar un vector de R3 en un vector de R2 para esta transformación lineal. Y no la tenemos, chicos. ¿Sí? ¿Entendemos eso? No tenemos la ley de asignación, es decir, no tenemos la formulita que nos dice cómo transformamos un vector X y Z de R3 en un vector de R2. Entonces lo que vamos a hacer, antes de calcular el núcleo y la imagen, vamos a buscar esta ley de asignación, utilizando obviamente la matriz asociada a una transformación lineal. Y para encontrar la ley de asignación vamos a tener que aplicar este teorema. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí, profe. Chicos. Sí, Sí, profe. Fernando, el Sí, resto. Erika, ¿quién más? ¿Quién más está en la reunión? Bueno, bien, pero antes de calcular el núcleo y la imagen, lo que vamos a hacer es recordar, ¿sí?, cómo hacemos para calcular la imagen de un vector en particular a partir de la matriz asociada a la transformación lineal y aplicando este teoremita. Por ejemplo, vamos a calcular la imagen de este vector, el vector 2, 3, 1. Un vector que a mí se me ocurrió, seguro. Bueno, entonces, vamos a aplicar este teoremita, esta formulita. Entonces, el vector B que queremos transformar es el vector de componentes 2, 3, 1. Entonces, la formulita me dice, el teorema me dice que a este vector B lo tengo que escribir como vector columna, pero sus coordenadas tienen que estar expresadas respecto de la base B1, de la base del espacio de partida. Entonces pregunto, ¿cuál es la base para este espacio, el espacio de partida, a partir de la cual fue construida la matriz asociada a la transformación lineal, chicos? ¿Cuál es la base, perdón? ¿Qué dice la consigna? Chicos, ¿me están siguiendo? ¿Qué dice la consigna? Estoy indicando yo ahí. Vamos, participen. No podemos avanzar si ustedes están distraídos. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Me A partir escuchan de la bien? base canónica, ¿no? Claro, la base canónica. La consigna dice respecto de las bases canónicas. Entonces, me está diciendo el teoremita, la formulita, que lleve este vector B a la base canónica, ¿sí? Porque la matriz está construida a partir de la base canónica, de las bases canónicas. Entonces, las coordenadas de este vector, expresado respecto de la base canónica, van a ser las mismas, porque este vector ya está expresado respecto de la base canónica. Recuerden lo que habíamos dicho cuando estudiamos base. Si un vector no está indicado respecto de qué base, ¿sí?, está expresado, entonces tenemos que asumir que ese vector está expresado respecto de la base canónica. Entonces, llevar este vector, que ya está expresado a la base canónica, a la base canónica, es considerar el vector con las mismas coordenadas. ¿Está? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar la matriz A, que es esta matriz, por este vector, por el vector B. Entonces, multiplicamos esta matriz con esta matriz. Ambas son matrices. Esta es una matriz de orden 2 por 3 y esta es una matriz columna de 3 por 1. ¿Es posible el producto de estas dos matrices? ¿El número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz? Chicos, Sí. ¿sí? Es posible, ¿verdad? Bueno, entonces multiplicamos primera fila por columna, segunda fila por columna. Vamos rapidito, esto porque ustedes ya lo saben. 1 por 2, más 1 por 3, más menos 2 por 1 es 3. Segunda fila por columna.
Menos 1 por 2, más 0 por 3, más 1 por 1. Y eso nos da menos 1. Entonces, acabamos de obtener la imagen de este vector, que es igual a este vector, pero este vector está expresado respecto de la base B2, respecto de la base de R2, que en este caso también es la base canónica, porque la consigna lo dice. Entonces, la imagen del vector 2, 3, 1 es el vector 3 menos. Ahí termina el ejercicio. Al vector columna lo expresamos como vector fila. Entonces, fíjense qué sencillo que es calcular la imagen de un vector a partir de la matriz, cuando esa matriz está construida a partir de las bases canónicas. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar la matriz por el vector que queremos transformar, pero expresado como vector columna. Multiplicamos y obtenemos la imagen del vector. En cambio, si la matriz estuviera construida a partir de bases canónicas, perdón, bases distintas, las bases canónicas, todo el desarrollo se hace un poquito más largo. ¿Se entiende, chicos? Esto ya lo vimos en la clase anterior. Pregunta, chicos, ¿se entiende? Sí, profe, sí se Sí, entiende. profe, sí, profe. ¿Eh? Bueno, bien. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la ley de asignación, la ley de transformación, la formulita que nos dice cómo transformar un vector de R3 en un vector de R2 para esta transformación lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Esto ya lo vimos en la clase anterior, así que presten atención. Es decir, vamos a calcular la imagen, pero de un vector genérico, X, Y, Z, siguiendo el mismo procedimiento, es decir, aplicando el teoremita que hemos repasado recién. Entonces, vamos a calcular la imagen de un vector genérico X y Z aplicando esta forma. Es decir, vamos a multiplicar la matriz por el vector expresado en la base B1 y escrito como vector columna. Bueno, el vector B entonces que queremos transformar ahora es el vector genérico X y Z. Bien, a este vector lo tenemos que llevar a la base B1. Y la base B1 de esta matriz asociada a la transformación es la base canónica. Entonces, si a este vector lo queremos llevar a la base canónica, las coordenadas van a ser exactamente las mismas, porque ya está expresado respecto de la base canónica. Lo expresamos como vector columna, eso sí, y luego aplicamos esta formulita. Multiplicamos la matriz asociada a la transformación lineal, que es esta matriz, por el vector genérico expresado como vector columna. Multiplicamos fila por columna, fila por columna. Entonces, 1 por X más 1 por Y menos 2 por Z es igual a toda esta expresión, que es la primera componente del vector. Menos 1 por X más 0 por Y más 1 por Z es igual a esta expresión, que es la segunda componente del vector. Bueno, esta es la imagen del vector X y Z, pero expresado respecto de la base del segundo espacio, del espacio de llegada. Pero la base es la base canónica también. Entonces, la imagen del vector X y Z es justamente este vector, ya expresado respecto de la base canónica. Lo escribimos como vector fila y ya hemos encontrado la ley de asignación, como dice ahí. La ley de asignación de la transformación lineal, de esta transformación lineal, que va de R3 a R2, a partir de esta matriz asociada, es esta. ¿Sí? Esta es la ley de transformación, que nos indica cómo transformar un vector de R3 en un vector de R2. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Se entiende? Fernando, ¿quién más? Sí, ¿El resto? Sí se entiende, sí, Bueno, profe. profe. bien. Ahora, como ya conocemos la ley de transformación, vamos a calcular el núcleo y la imagen de la transformación lineal, que eso ya lo saben. Hagan la capturita de la primera pantalla y vamos rápidamente a calcular el núcleo y la imagen de la transformación lineal, que repito, ustedes ya lo saben, así que vamos a ir rapidísimo. Bueno, entonces ya tenemos la ley de asignación. Ahí está, la volví a copiar. Entonces, con la ley de asignación ya calculada, podemos encontrar el núcleo de la transformación lineal y la imagen, obviamente. Entonces, ¿cómo hacemos rápidamente para calcular el núcleo de una transformación lineal? Escribimos la imagen de un vector genérico del espacio de partida, que en este caso es el vector X y Z de R3,
Y a esta imagen la igualamos el vector nulo del espacio de llegada, que es el vector 0, 0. El espacio de llegada es R2. Luego reemplazamos la imagen del vector X y Z genérico aplicando la ley de asignación. La imagen es igual a este vector. Entonces tomamos este vector y reemplazamos. Y igualamos estos dos vectores, igualando las componentes correspondientes, porque estos vectores son iguales. Entonces, primera componente, x más y menos 2z, igual a la primera componente. X más y menos 2z igual a 0. Segunda componente, igual a la segunda, menos x más z igual a 0. Y fíjense que siempre que estemos calculando el núcleo de una transformación lineal, vamos a obtener un sistema homogéneo. Y como ustedes saben, un sistema homogéneo es compatible determinado o es compatible indeterminado. Entonces lo que hay que hacer es analizar este sistema. Lo analizan y lo resuelven. Y la solución de este sistema homogéneo justamente va a ser el núcleo de la transformación lineal. Miremos un poquito el sistema como para repasar, chicos. Fíjense, es un sistema homogéneo, como ya dijimos, con dos ecuaciones y tres incógnitas. Entonces, ¿el sistema cómo es? ¿Compatible determinado o compatible indeterminado? Vamos, participen. Chicos, ¿están ahí? Indeterminado. Compatible indeterminado. Ángel, sí, compatible indeterminado. ¿Quién más da alguna respuesta, chicos, por favor? Me da la sensación de que no están prestando atención, ¿eh? Y como ya les dije ya en clases anteriores, en las últimas clases que tuvimos, que vayan tomando esta clase como clase de estudio. Ya estamos a una semana del parcial, menos, a días, 4 días del parcial, chicos. Entonces el sistema es compatible indeterminado. No, nunca podría ser compatible determinado. Entonces lo analizan y lo resuelven aplicando algún método. Podrían aplicar el método de Gauss. Pero fíjense que yo simplemente resolviendo despejando, ya puedo resolver el sistema. De la última ecuación, despejo z en función de x. Entonces z igual a x. Si reemplazamos en la primera ecuación lo que vale z, z es igual a x, entonces nos queda esta ecuación, y despejando y en función de x nos queda y igual a x. ¿Está? Entonces, z igual a x e igual a x es la solución general de este sistema. Entonces escribimos la solución general del sistema y esa solución va a ser el núcleo de la transformación lineal. Entonces el núcleo para esta transformación lineal es el conjunto de todos los vectores x y z de R3 tal que cumplan con estas dos condiciones. La segunda componente igual a la primera y la tercera igual a la primera. X toma cualquier valor real. Es la variable libre, es la componente libre. Entonces el núcleo expresado en forma simplificada tiene esta forma. El vector que forma parte del núcleo tiene esta forma. Reemplazamos a y, a la variable y, a la componente y por x. A x la dejamos así como está porque es la variable libre y a z la reemplazamos por x. Bien. Bueno, avancemos. Calculemos el núcleo, la imagen, perdón, ahora. ¿Cómo hacemos para calcular la imagen? Escribimos la transformación lineal de un vector genérico x y z del espacio de partida y a esta imagen la igualamos a un vector genérico del segundo espacio y lo expresamos en estos términos, AB. Recuerden que para el núcleo, ¿sí? A los vectores del espacio de partida, lo expresamos como vectores x y z en esos términos. Y para el vector genérico del espacio de llegada lo expresamos como el vector AB en estos términos, ¿sí? Luego reemplazamos la imagen del vector x y z, que es este vector, que indica la ley de asignación, e igualamos estos dos vectores igualando las componentes homólogas. Obtenemos el sistema, que también es un sistema lineal, donde las variables son x, las incógnitas son x y z, a y b son los parámetros. Entonces lo que vamos a hacer es analizar este sistema para determinar para qué valores de A y de B el sistema es compatible. Entonces no nos queda otro remedio que aplicar el método de Gauss, que yo recomiendo siempre. Entonces aplicamos el método de Gauss, escribimos la matriz ampliada y la escalonamos. Y vemos, a ver, analicemos el sistema.
el rango de la matriz del sistema es igual a 2, dos filas no nulas. Y el rango de la matriz ampliada también es igual a 2. Entonces el sistema es compatible para todo valor de A y para todo valor de B. ¿De acuerdo? Entonces la imagen va a ser el conjunto de todos los vectores AB pertenecientes a R2. Si queremos expresarlo en forma simplificada, la imagen quedaría expresada de esta forma. La imagen es igual al espacio de llegada, al espacio R2. ¿Está? Bien. Ahora verifiquemos el teorema de las dimensiones, que también les van a preguntar. Calculemos la dimensión del núcleo. A ver, quiero que participen. Estoy viendo quiénes participan, chicos, ¿no? ¿Cuánto vale la dimensión del núcleo? Miren el conjunto de vectores del núcleo. ¿Qué forma tienen los vectores? Díganme cuánto vale la dimensión del núcleo. 1, 1, ¿Cuánto? 1. 1, 1, perfecto. 1, Podríamos construir una base también, ¿no? Si nos pidieran una base, a ver rápidamente, ustedes ya son expertos en este tema. Si queremos construir una base para el núcleo, recuerden de agregarle los corchetitos. Los corchetitos indican base del núcleo de la transformación lineal. Es el conjunto formado por ¿cuántos vectores? Chicos, construyan una base. ¿Qué tenemos que hacer para construir una base? Sacamos del vector, ¿sí? Como factor común, la variable. Entonces, ¿qué vector nos queda? Escucho. Vamos, construyan una base. ¿Se acuerdan? Tenemos el vector genérico y a ese vector genérico lo tenemos que expresar como la suma de tantos vectores como variables tenga. Tiene una sola variable y luego, ¿qué hacemos? Extraemos la variable fuera del vector, lo sacamos como factor común. ¿Y qué vector nos queda? El vector 1, 1, 1. Bien, ese vector forma parte de la base del núcleo. ¿Y cuánto vale la dimensión? Que es lo que pregunté, chicos. ¿Cuánto vale la dimensión del núcleo? Y 1, ya lo habían contestado. 1. ¿Sí? ¿Escucho? Vale, 1, 1. Vale 1, 1, que es igual al número de vectores de la base del núcleo, o que es lo mismo, es igual al número de variables del vector genérico que forma parte del núcleo. Perfecto, muy bien. Vamos acá, a la imagen. ¿Cuánto vale la dimensión de la imagen? Fíjense que la imagen coincide con el espacio de llegada. ¿Cuánto vale la dimensión? 2, 2. 2. Y si nos pidieran una base, proponemos la base canónica, no se olviden. Si nos pidieran una base para la imagen, en este caso, que coincide con el espacio de llegada, es decir, el conjunto de todos los vectores de alrededor, proponemos la base canónica. Entonces la dimensión vale 2. Y ahora verifiquemos el teorema de las dimensiones. La dimensión del núcleo, que ya dijimos vale 1, más la dimensión de la imagen, que vale 2, tiene que ser igual a la dimensión del espacio de partida. El espacio de partida es R3 y su dimensión es igual a 3. Se verifica el teorema de las dimensiones. Debería verificarse este teoremita para todas las transformaciones lineales. Bueno, hagan captura y vamos rápidamente ahora a ver cómo hacemos para encontrar la ley de asignación de una transformación lineal a partir de la matriz asociada a una transformación lineal. Fíjense que cuando la matriz está construida a partir de la base canónica, encontrar la ley de asignación es súper sencillo. Se multiplica la matriz con el vector genérico expresado como vector columna. Y de esa forma encontramos de manera casi directa la ley de asignación. Pero ahora, si la matriz está construida respecto de bases distintas a las bases canónicas, el desarrollo se hace un poquito más largo. Eso es lo que vamos a ver ahora, chicos. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Rápidamente vamos a ver este ejercicio. Dice, hallar la ley de asignación de esta transformación lineal de R3 en R2, sabiendo que la matriz, ahora es esta la matriz asociada a la transformación lineal, pero esta matriz está construida a partir de estas bases, que no son las bases canónicas. Miren, la base P1 para el espacio de partida está formado por estos tres vectores. Repito, no es la base canónica. Y la base B2, que es la base para el espacio de llegada, está formado por estos dos vectores. No son las bases canónicas. Bien, ¿cómo vamos a hacer para encontrar la ley de asignación? Es decir, la imagen de un vector X y Z genérico.
genérico del primer espacio, ¿no? Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a aplicar este teorema, esta formulita. Obviamente el desarrollo se va a hacer un poquito más largo. Eso es lo único que cambia. Entonces, aplicamos el teorema. ¿De acuerdo? Vamos a volver a copiar la formulita y la vamos a aplicar. Entonces, el vector B que queremos transformar es el vector X y Z genérico. Ese es el vector. Ahora, este vector lo tenemos que expresar respecto de la base B1, que es el vector, perdón, que es la base del espacio de partida. Y fíjense que no es la base canónica, como ya dijimos. Entonces, tenemos que llevar este vector a esta base. Entonces, nos vamos a los cálculos auxiliares, vamos a cálculos auxiliares, y calculamos las coordenadas de este vector respecto de esta base. También lo sabemos hacer. ¿Qué hacemos? Al vector X y Z lo expresamos como combinación lineal de los vectores de esta base. Alfa por el primer vector, más beta por el segundo, más gamma por el tercer vector. Multiplicamos escalares por vectores, eso ya lo saben hacer. Sumamos vectores. Igualamos las componentes correspondientes de estos dos vectores porque son iguales y obtenemos el sistema. Alfa más beta más gamma igual a X, alfa más beta igual a Y y alfa igual a Z. Ahí está el sistema. Este sistema, como le dijimos en varias oportunidades, es cuadrado, es compatible, determinado. ¿Por qué? Porque alfa, beta y gamma van a existir y son únicos, debido a que este conjunto constituye una base. De eso no se olvida. Entonces hay que calcular los valores de alfa, de beta y de gamma, que van a ser las coordenadas de este vector expresado respecto de la base de igual. Obviamente las coordenadas van a quedar expresadas en función de estos parámetros, X, Y y Z. Bueno, fíjense, de la última ecuación ya tenemos el valor de alfa. Alfa vale Z. Si reemplazamos el valor de alfa en la segunda ecuación y despejamos beta, obtenemos que beta es igual a I menos Z. ¿Vamos bien, chicos? Sí, Ahora profe. acá un segundo. ¿Están siguiendo? Sí, ¿Sí? Sí, profe. ¿Fernando? ¿Quién más? Sí, profe. Ángel. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien, Sí, Nicolás. profe. Bueno, reemplazamos entonces el valor de alfa y de beta en la primera ecuación y despejamos gamma. Esto es sencillo, por eso voy rápido. Entonces, obtenemos que gamma es igual a X menos Y. Bien, ya hemos encontrado los valores de las coordenadas de este vector respecto de la base B1. Alfa vale Z, beta vale Y menos Z y gamma vale X menos Y. Bien, ya tenemos el vector, columna, cuyas coordenadas son las coordenadas respecto de esta base. Bien, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar con la matriz A. Entonces, la matriz A es esta matriz y multiplicamos con este vector columna. Multiplicamos fila por columna. Segunda fila por columna. Esta es una matriz columna, una matriz de 3 filas por una sola columna. Cuidado, I menos Z es todo un elemento, X menos Y es todo un elemento. Bueno, multiplicamos 1 por Z más 0 por Y menos Z más 2 por X menos Y. ¿Serán necesarios los cálculos? Bueno, veamos. Multipliquemos el vector fila por el vector columna. Multipliquemos. Entonces nos queda 1 por Z, que es Z, más 0 por Y menos Z, que es 0, más 2 por X menos Y. X menos Y. Y fíjense que nos queda Z más 2 por X menos 2 por Y, que es lo que tenemos acá. Miren. ¿Está bien? Bueno, ahora multipliquemos segunda fila por columna. Es decir, menos 3 por Z, que es menos 3Z, más 1 por Y menos Z, que es Y menos Z, más 0 por X menos Y, que es 0. Entonces 3Z menos Z es menos 4Z, más Y. Bien, ¿se entendió, chicos? sí, Sí, profe. profe. Sí, Bueno, profe. bien. Ya tenemos la imagen del vector X y Z, pero esta imagen está expresada respecto de la base de 2, respecto de esta base, que no es la canónica. Entonces el ejercicio aún no terminó. Lo que hay que hacer es llevar esta imagen a la base canónica, salvo que la consigna nos pida la imagen
¿sí? De este vector X y Z genérico expresado respecto de la base B2. Si no nos pide eso, tenemos que llevarlo a la base canónica. Entonces nos queda un paso más. ¿Cómo hacemos para llevar este vector a la base canónica? Este vector, repito, está expresado respecto de esta base. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la combinación lineal de estos dos vectores de la base B2, ¿sí? Ahí están los vectores de la base B2, donde los escalares alfa y beta van a ser justamente las coordenadas de este vector. Entonces, la primera coordenada por el primer vector de la base B2 más la segunda coordenada por el segundo vector de la base B2. Lo que vamos a hacer ahora es resolver esta combinación lineal. Multiplicamos escalar por vector, sumamos los vectores resultantes y de esa forma vamos a encontrar la imagen del vector genérico XZ, pero ya expresado respecto de la base canónica. Vamos por ello entonces. Multiplicamos todo este escalar, todo esto es un escalar, cuidado, no es un vector. Todo esto es un escalar, lo multiplicamos por la primera componente y obtenemos como primera componente toda esta expresión. Multiplicamos esta expresión por la segunda componente y obtenemos la misma expresión. Ya tenemos la segunda componente. Todo esto es un vector. Primera componente, segunda componente. Hacemos lo mismo con este segundo término. Multiplicamos esta expresión por la primera componente, que es 2, aplicando distributiva, nos queda menos 8z más 2 por i. Multiplicamos este escalar por 0, que es igual a 0. Y ahora sumamos estos dos vectores. Entonces, sumemos las componentes correspondientes. Z menos 8z menos 7z. Más 2x menos 2i. Más 2i es 0. Entonces, la primera componente nos queda menos 7z más 2x. Sumamos las segundas componentes. Toda esta expresión, toda esta segunda componente más 0, me queda igual a la misma componente. ¿Sí? Z más 2x menos 2y. Y de esta forma hemos encontrado la ley de asignación para esta transformación lineal, que transforma un vector de R3 en un vector de R2 a partir de esta formulita. ¿Quedó claro, chicos? Esto un poquito más largo, ¿no? Repito, esto un poquito más largo el desarrollo. Si las bases fueran la base canónica, es casi directo el procedimiento. En este caso no, se hace mucho más largo. ¿Se entendió? Ya van a ver algún otro ejercicio más con el propio Víctor. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Vamos. Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora, hagan captura de esta pantallita, y vamos a ver ya uno de los últimos temas de, de este capítulo de transformaciones lineales. Vamos a empezar definiendo lo que son los autovalores y los autovectores de una transformación lineal. Este es el último tema del capítulo. Obviamente se hace un poquito largo porque vamos a ver varios conceptos relacionados a los autovalores y autovectores de una transformación lineal. Vamos a empezar entonces definiendo, atentos, vamos a empezar definiendo lo que es un autovalor de una transformación lineal. Vamos con la definición entonces. Dice, sea f de b en b una transformación lineal. Fíjense que es una transformación lineal muy particular. Es una transformación lineal en donde el espacio de partida y el espacio de llegada son el mismo espacio. Se dice que f es una transformación de un espacio en sí mismo. Así se dice, me van a escuchar decir así. Bien, entonces, a partir de ahora, hasta que terminemos mañana con la cuarta y última clase de este tema, vamos a trabajar con este tipo de transformaciones lineales. Repito, el espacio de partida y el espacio de llegada son iguales. Solo para este tipo de transformaciones lineales vamos a tener autovalores y autovectores. Vamos a la definición entonces. Un número real lambda es un autovalor o valor propio también, así se llama, de la transformación lineal F, si existe algún vector U perteneciente al espacio distinto del vector nulo, y esto es importante, tiene que ser distinto del vector nulo, tiene que ser un vector no nulo, de manera que ese vector cumpla con esta condición. Entonces repasemos la definición. Un autovalor
de una transformación lineal, ¿sí? Es un escalar, es un número real, que lo vamos a denotar con lambda, ¿de acuerdo? Y lambda va a ser un autovalor si existe un vector distinto del vector nulo que verifique con esta condición. ¿Qué dice esta condición? La imagen del vector u tiene que ser igual al escalar lambda multiplicado por dicho vector u. ¿Está? En otras palabras, la imagen del vector u es un vector proporcional a sí mismo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Si los vectores, si el vector u, perdón, si el vector u fuera un vector de R2, de R3 o de Rn, diríamos que la condición se cumple de modo tal que la imagen de ese vector es igual a un vector paralelo a sí mismo. Ya vamos a ver un ejemplito. Entonces, si encontramos un vector que cumple con esta condición, el vector u se denomina autovector o vector propio o también vector característico. Si ustedes leen otra bibliografía, posiblemente al autovalor lo llamen valor característico y al autovector lo llamen vector característico. Nosotros vamos a llamar autovalor al escalar y autovector al vector. Entonces, el vector u se denomina autovector de la transformación lineal que está asociado al autovalor lambda. ¿Está, chicos? ¿Se entendió la definición? Sí, profe. Fernando. Profe. Bueno, veamos un ejemplo para que quede claro la definición. Vamos con un ejemplito. Miren, tenemos esta transformación lineal que va de R2 a R2. El espacio de partida y el espacio de llegada son el mismo espacio. Y este transforma un vector de R2 en otro vector de R2 a partir de esta ley de asignación. Bueno, vamos a tomar un vector, atentos acá, chicos. Vamos a tomar el vector 1, 2, lo vamos a representar gráficamente, fíjense. Esto es simplemente para que ustedes entiendan el concepto. Ahí está representado gráficamente el vector 1, 2, componente en x1 y componente en y2. Vamos a calcular la imagen de este vector aplicando la ley de asignación. Escucho, vamos, díganme cuánto vale la primera componente de la imagen de este vector, según esta ley de asignación. Vamos, eso lo saben hacer. 4. 4, perfecto. Y la segunda componente es igual a la primera más el doble de la segunda. La primera más el doble de la segunda, que es 5. Perfecto. Entonces la imagen del vector 1, 2 es el vector 4, 5. Lo representemos gráficamente y ahí está el vector 4, 5, el que está pintadito de verde. Pregunto, ¿los vectores son paralelos? Chicos, No. no, No. ¿son proporcionales? ¿Son proporcionales? Si no son paralelos, no son proporcionales, ¿verdad? No son proporcionales. Entonces, este vector que acabo de proponer no es un autovector porque no cumple con esta condición. Recordemos, la condición es la imagen del vector tiene que ser paralelo a sí mismo o tiene que ser proporcional a sí mismo. La imagen del vector tiene que ser igual al mismo vector multiplicado por algún escalar. Entonces, este vector no cumple con esta condición. Por lo tanto, el vector 1, 2 no es un autovector. Tomemos otro vector. Miren, el vector 2, 2. Ya no lo vamos a representar gráficamente porque se entiende. Ustedes saben cuando dos vectores son paralelos. Calculen la imagen de este vector, el vector 2, 2, según la ley de asignación. Vamos. Rápido, vamos, chicos. 6. 6, la primera componente, y la 6. segunda. Otro. 6. Componente 6. Primera 6 más el también. doble de la segunda. 6, perfecto. 6, 6. ¿Sí? Perdón, lo grafiqué, ahí está. Ahí está el vector 2, 2, ¿sí? Y ahora el vector 6, 6 es ese vector. Ahora miren los vectores, ahí están graficados. ¿Son paralelos? Sí. Sí. Son paralelos. Y también son proporcionales. Entonces, acabamos de encontrar un vector que es proporcional a sí mismo.
hemos encontrado un vector que es paralelo a sí mismo. Es decir, a esta imagen la podemos expresar como el producto de un escalar por el mismo vector, por el mismo vector 2, 2. Entonces, fíjense que este vector cumple con esta condición. Es decir, la imagen del vector es igual a un escalar multiplicado por dicho vector. ¿Se entiende la idea? Entonces, este vector 2, 2 es un autovector de esta transformación lineal y 3 es un autovalor, ¿de acuerdo? Asociado a este autovector. ¿Se entendió la definición, chicos? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Tomemos otro vector, miren este vector, el menos 1, menos 1, menos 1. Si lo transformamos, si calculamos su imagen aplicando la ley de asignación, vamos a obtener este vector, el menos 3, menos 3. Ahora, pregunto, ¿este vector es paralelo a este vector? Sí, 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 y además son proporcionales. Entonces, encontramos otro vector, ¿sí? Cuya imagen es proporcional a sí mismo, o es paralelo a sí mismo, porque este vector lo podemos expresar como 3 por el vector menos 1, menos 1. Entonces, este vector también cumple con esta condición. Es decir, la imagen del vector es igual a un escalar, que es 3, el mismo escalar del ejemplo anterior, por el mismo vector. ¿Está? Entonces, 3 es un autovalor de esta transformación lineal. Hemos encontrado un autovalor de esta transformación lineal que lo denotamos con lambda. Y estos vectores, el vector 2, 2 y el vector menos 1, menos 1, y todos los vectores que tengan sus componentes iguales, van a ser los autovectores de la transformación lineal asociados a este autovector. Entonces ustedes están viendo que los autovectores asociados a un autovalor en una transformación lineal son infinitos. Esa es la primera conclusión que estamos sacando. Entonces, un mismo autovalor tiene asociado infinitos autovectores. En este caso, los autovectores asociados a este autovalor van a tener sus componentes iguales. ¿Está? Y ahora la pregunta sería, ¿cuántos autovalores tiene una transformación lineal? Y el número de autovalores depende de la dimensión del espacio en el que estemos trabajando. La dimensión de esta transformación lineal es R2. Perdón, la dimensión es 2, porque el espacio es R2. Entonces, esta transformación lineal va a tener dos autovalores. Uno es este, lambda igual a 3, y habrá otro autovalor. ¿Está? Que podrán ser iguales, podrán ser distintos. Va a depender de la transformación lineal. ¿Quedó claro, chicos? sí, profe. ¿Sí? sí, pero Lo que les estoy mostrando, lo que trato de que ustedes entiendan es el concepto de autovalor. Entonces, repito, si encontramos en una transformación lineal un vector que cumpla con esta condición, ese vector es importante que no sea el vector nulo. ¿Está? Porque si fuera el vector nulo, esta condición se cumpliría para todo escalar lambda perteneciente a los reales. Y como ya dijimos, eh, una transformación lineal va a tener tantos autovalores como la dimensión del espacio. En este caso tenemos dos autovalores que podrán ser distintos, que podrán ser iguales. Entonces, si encontramos un vector que cumpla con esta condición, es decir, la imagen del vector igual a un escalar multiplicado por el mismo vector, entonces ese vector se llama autovector de la transformación lineal y lambda es un autovalor asociado a ese autovector. ¿Está, chicos? Hagan captura y lo que vamos a ver es cómo hacemos para, porque esa es la idea, cómo hacemos para encontrar los autovalores de una transformación lineal conocidos los autovectores y viceversa. ¿Cómo hacemos para calcular los autovalores conocidos los autovectores? Y después vamos a ver varias definiciones teóricas que es importante que las conozcan. Y después en la próxima clase, mañana, vamos a ver cómo hacemos para calcular tanto los autovalores como los autovectores. Bueno, vamos con el TP13.
Punto 1, apartado B. Fíjense lo que dice la consigna. Dice, aplicando la definición de autovalor, es decir, esta definición que acabamos de ver, aplicando la definición de autovalor de una transformación lineal, calcular los autovalores lambda 1 y lambda 2 de esta transformación lineal que va de R2 a R2 y cuya ley de asignación es esta. Esta es la ley de asignación, chicos. En el apartado B, esta es la ley de asignación. Fíjense que la consigna ya me está diciendo que esta transformación lineal que está aplicada en el espacio R2 de dimensión 2 tiene dos autovalores. Por eso habíamos dicho que la cantidad de autovalores de una transformación lineal depende de la dimensión del espacio en el que estamos trabajando. La dimensión del espacio es 2. Por lo tanto, tenemos dos autovalores que podrán ser iguales o distintos. Bien, entonces tenemos que encontrar los autovalores de esta transformación lineal. Ahí está su ley de asignación. Bien, ¿qué nos dice el apartado? ¿Qué información nos da? Nos da que un vector, el vector U31, es un autovector asociado a este primer autovalor que no conocemos. Y tenemos otro vector B de componente 0 menos 1, es un autovector asociado al segundo autovalor, que tampoco lo conocemos. Entonces lo que hay que hacer es calcular los autovalores. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Como dice la definición, vamos a aplicar definición. Vamos a aplicar esta definición. Es importante que las conozcan, chicos. Les van a preguntar en el parcial. Definición de autovalor y de autovector. Entonces, si el vector 3,1, vamos a tomar este primer vector para calcular el primer autovalor, el lambda 1. Este autovalor está asociado a este autovector. O viceversa, este autovector está asociado a este autovalor que no lo conocemos. Entonces, si el vector de componente 3,1 es un autovector, asociado a este autovalor, entonces tiene que cumplir con esta condición. ¿Sí? Es decir, la imagen de este vector 3,1 tiene que ser igual a lambda 1 multiplicado por dicho vector. ¿Se entiende esto, chicos? Estamos aplicando esta definición. ¿Se entiende lo que escribimos acá? Sí, sí, ¿Eh? profe. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a desarrollar el primer miembro y el segundo miembro, pero es bastante sencillo. Calculemos la imagen del vector 3,1, aplicando la ley de asignación. Ahí la tenemos, la ley de asignación. La necesitamos sí o sí. Entonces, calculemos la imagen de este vector. Fíjense que la primera componente es 5 por la primera. Entonces, 5 por 3, 15. La segunda componente es igual a la primera más el doble de la segunda. La primera más el doble de la segunda, 5. Bien, ya hemos calculado la imagen de este vector. Ahora vamos a multiplicar el escalar lambda 1 por este vector. Entonces obtenemos este vector. 3 lambda 1, primera componente, lambda 1, la segunda componente. Y ahora igualamos estos dos vectores porque son iguales. Igualamos las componentes correspondientes. 15 igual a 3 por lambda 1, igualando las primeras componentes. Y si igualamos las segundas componentes, obtenemos que 5 es igual a lambda 1. Y obtenemos un sistema súper sencillo de resolver. ¿Cuánto vale lambda 1? Vale 5. Y el valor de lambda 1 igual a 5 también verifica la primera ecuación. 3 por 5 es 15. Entonces acabamos de encontrar el autovalor lambda 1 para esta transformación lineal. ¿Cuánto vale lambda 1, chicos? A ver si están atentos, si me están siguiendo. Chicos, 5. ahí 5. vale 5, Fernando. Sí, ¿quién más? El único que está atento me parece que es Fernando, ¿eh? El resto. Bien, entonces ya hemos encontrado el primer autovalor, lambda 1, que vale 5. ¿Está? Entonces, como respuesta anotamos, lambda 1 igual a 5 es un autovalor de esta transformación lineal. Y el vector U de componente 3,1, que es el que me da la consigna, es un autovector de F, de la transformación lineal, relacionado a este autovalor, o asociado al autovalor lambda 1 igual a 5. Bueno, ahora calculemos
el segundo autovalor, lambda 2, a partir de este autovector, porque el autovector B, este vector, es un autovector asociado a este autovalor lambda 2. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Vamos a aplicar definición. Entonces decimos, si este vector de componente 0 menos 1 es un autovector de la transformación lineal, entonces la imagen de este autovector tiene que ser igual al autovalor lambda 2 multiplicado por el mismo vector. Resolvemos la imagen, calculamos la imagen de este vector aplicando la ley de asignación y obtenemos este vector. Fíjense que la primera componente es 5 por la primera. 5 por 0 es 0. La segunda componente es la primera más el doble de la segunda. La primera más el doble de la segunda, que es menos 2. Multiplicamos el escalar por el vector y obtenemos este vector. Lambda 2 por 0 es 0. Lambda 2 por menos 1 es menos lambda 2. Ahora igualamos las componentes correspondientes de estos dos vectores y obtenemos este sistemita. 0 igual a 0, que es una igualdad. Menos 2 igual a menos 2 lambda. Pregunto, ¿cuánto vale el segundo autovalor? ¿Cuánto vale lambda 2. 2, chicos? 2. Vale 2. 2. Vale 2, ¿está? Bien, entonces decimos, lambda 2, que vale 2, es un autovalor, es el otro autovalor de la transformación lineal, y el vector B de componente 0 menos 1 es un autovector de la transformación lineal asociado a este autovalor. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro? Sí, Es profe. súper sencillo encontrar los autovalores o los autovectores que ya vamos a ver. Simplemente se aplica definición. Luego en la próxima clase vamos a ver cómo hacemos para calcular tanto los autovalores como los autovectores al mismo tiempo. Es decir, la consigna nos va a dar únicamente la transformación lineal o la matriz asociada a la transformación lineal y nosotros vamos a tener que encontrar tanto los autovalores como los autovectores. Bueno, vamos mirando algunas cositas acá. Fíjense que este autovector está asociado a este autovalor y no está asociado a este autovalor. ¿Sí? Entonces, un mismo autovector no puede estar asociado a autovalores diferentes. Esa es una propiedad que ya la vamos a expresar formalmente. ¿Qué más podemos observar? Fíjense que este autovector asociado a este autovalor y este autovector asociado a este autovalor, ¿sí? Los autovalores son distintos, y los autovectores son linealmente independientes. Fíjense, el 3,1 y el 0 menos 1 son linealmente independientes. Entonces, esa es otra propiedad. Autovectores que estén asociados a autovalores distintos son linealmente independientes. Bueno, vamos a otro ejemplito. Tomemos ahora el ejercicio 2 del trabajo práctico 13. Entonces, fíjense lo que nos dice la consigna. Sea la matriz A, miren, ahí tenemos una matriz A de orden 2 por 2. Es una matriz asociada a esta transformación lineal de R2 en R2. Respecto de las bases canónicas, esta matriz asociada está construida a partir de las bases canónicas. Bien, ¿qué información nos da la consigna? Lambda 1 igual a menos 1 y lambda 2 igual a 3 son los autovalores de esta transformación lineal. Y nuevamente estamos viendo como el espacio de la transformación lineal tiene dimensión igual a 2, entonces los autovalores son 2. No hay más autovalores para un espacio de R2. Y también son distintos acá los autovalores. Podrían ser iguales, ¿sí? Podríamos tener ejemplos de transformaciones lineales donde los autovalores sean iguales. En este caso son distintos. ¿Qué nos piden que encontremos aplicando la definición? Que encontremos los autovectores asociados a cada autovalor. ¿Está? ¿Qué es lo que no tenemos? A ver si nos damos cuenta. ¿Qué es lo que no tenemos para este ejercicio, para esta transformación lineal? Fíjense que en este ejercicio, en el primero que hemos abordado, tenemos la ley de asignación, la ley de transformación, que nos indica cómo transformar los vectores. Pregunto ahora, en este ejercicio, ¿tenemos la ley de transformación? No. No. No tenemos la ley de transformación, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, antes de calcular los autovectores asociados a cada uno de estos autovalores, vamos a calcular la ley de asignación, la ley de transformación
a partir de la matriz asociada de esta transformación lineal. Y eso ya lo sabemos hacer, lo hemos repasado, lo hemos visto en la primera parte de esta clase. Fíjense que como la matriz está construida a partir de la base canónica, entonces encontrar la ley de asignación es súper sencillo, es casi directo. Entonces, ¿qué hacemos para calcular la ley de asignación? Calculamos la imagen de un vector genérico xy del espacio en el que estamos trabajando, del espacio de partida. En este caso es R2 y el vector tiene que ser xy. ¿Y cómo hacemos para encontrar la imagen? Aplicamos el teoremita que hemos repasado en la primera parte, cuando arrancamos la clase. Multiplicamos la matriz asociada, con el vector, ¿sí?, genérico expresado como vector columna. Así de sencillo. Entonces multiplicamos fila por columna. Entonces la imagen del vector xy va a ser igual a 1 por x, que es x, menos 2 por y, menos 2y. Esa es la primera componente. Segunda componente, multiplicamos segunda fila por columna. Menos 2 por x más 1 por y. ¿Está? Y ahí está el vector, que es la imagen del vector genérico xy. Lo expresamos al vector como vector fila, y ahí tenemos la ley de asignación. Acabamos de encontrar la ley de asignación. Miren el sencillo que es. Se multiplica la matriz con el vector xy genérico expresado como vector columna. ¿Entendió, chicos? Esto ya lo vimos. ¿Cómo vamos? Pregunto. Bien, profe. Bien. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, Bien, profe. ya tenemos la ley de asignación. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar los autovectores. Primero vamos a encontrar los autovectores asociados a este autovalor y luego los autovectores asociados a este autovalor. También dijimos, cuando estábamos viendo la definición de autovalores y autovectores, dijimos que un mismo autovalor tiene asociados infinitos autovectores. Entonces vamos a encontrar esos infinitos autovectores asociados a este autovalor. En realidad vamos a encontrar qué forma tienen los autovectores asociados a este autovalor. Y de la misma forma, este autovalor tiene asociado infinitos autovectores. Vamos a encontrar la forma de esos autovectores. Bueno, hagan captura y vamos a buscar los autovectores asociados al primer autovalor. ¿Listo? Bueno, pasamos. Fíjense que ahí volví a copiar la ley de asignación, que es esta, que es una transformación lineal de R2 en R2, y también copié los autovalores que nos provee la consigna. Ahí está. Ahí está la transformación lineal, y ahí tenemos los dos autovalores de esta transformación lineal. Entonces lo que tenemos que calcular son los autovectores asociados a este primer autovalor. Entonces lo que vamos a hacer, perdón, es aplicar definición, porque eso nos dice la consigna. Y repito, la definición es esta. La imagen de un vector o del autovector que estamos buscando tiene que ser igual al autovalor multiplicado por dicho autovector. Bueno, vamos por ello entonces. Entonces, si lambda 1 igual a menos 1 es un autovalor de la transformación lineal, entonces tiene que existir un vector u, que lo vamos a expresar en términos genéricos, ¿sí?, en términos de incógnita, xy, porque a los autovectores asociados a este autovalor no los conocemos, por eso lo expresamos en términos de incógnita. Tal que la imagen de ese vector xy genérico tiene que ser igual al autovalor menos 1 multiplicado por dicho vector xy. Obviamente el vector u, este vector xy, tiene que ser distinto del vector nulo. Eso es importante. Eso es importante. Se los voy a remarcar ahí. El autovector o los autovectores que estamos buscando tienen que ser distintos del vector nulo. Fíjense que hemos aplicado definición. Esto hemos aplicado. Es decir, la imagen de los autovectores xy que estamos buscando tienen que ser igual al autovalor, que es menos 1, multiplicado por dichos vectores xy. Bueno, esta es la condición que vamos a trabajar. Entonces la copiamos a la condición, volvemos a copiar, y
vamos a reemplazar, vamos a trabajar con el primer miembro y con el segundo miembro, de la misma forma que hicimos con el ejercicio anterior. Vamos a reemplazar la imagen del vector xy, que es este vector, ¿sí? De acuerdo a la ley de asignación. Entonces, la imagen del vector xy es igual a ese vector. Ahí lo copiamos y multiplicamos el escalar menos 1 por el vector xy y obtenemos este vector, menos x menos y. Tenemos planteada la igualdad de estos dos vectores, por lo tanto igualamos las componentes correspondientes. X menos 2y igual a menos x, obtenemos una primera ecuación. Menos 2x más y igual a menos y, obtenemos una segunda ecuación. Bien, fíjense que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son x e y, pero vamos a tener que llevar estos dos términos al primer miembro y sumar términos semejantes para ordenar un poquito las ecuaciones de este sistema. Entonces nos queda menos x, que va a pasar como x positivo al primer miembro. Entonces x más x, 2x menos 2y igual a 0. Llevamos este término al primer miembro y sumamos con este término que son semejantes, ¿no? Menos 2x y más y, que es 2y, igual a 0. Y ahí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿De qué tipo es? ¿Qué tipo de sistema es? Miren, Homogénea. homogéneo. Es homogéneo. Perfecto. Muy bien, Erika. Entonces, este sistema, perdón, cada vez que ustedes estén calculando, cada vez que calculemos los autovectores asociados a un autovalor, vamos a obtener un sistema homogéneo. Siempre homogéneo. Bien, ahora vamos a ver si tiene que ser sistema compatible determinado o compatible indeterminado. Ustedes saben muy bien que un sistema homogéneo, cualquier sistema homogéneo, es siempre compatible. O es compatible determinado o es compatible indeterminado. Si fuera este sistema compatible determinado, tendría una única solución, que es la solución trivial. X igual a 0 e Y igual a 0. Es decir, el vector U sería el vector, ¿qué vector? Chicos, X igual a 0, Y igual a 0. ¿Qué vector? Si X vale 0 e Y igual a 0, Nulo. que es la solución trivial, si el sistema fuera compatible determinado, sería el vector nulo. Perfecto, el vector nulo. Pero, miren, el vector U tiene que ser distinto del vector nulo. Entonces, no nos interesa la solución trivial del sistema homogéneo. Estamos buscando soluciones no triviales, porque los vectores U, ¿sí? Los autovectores tienen que ser distintos del vector nulo. De modo tal que este sistema necesariamente tiene que ser sistema compatible indeterminado. Es decir, cada vez que ustedes calculen los autovectores asociados a un autovalor, van a obtener un sistema homogéneo, pero compatible indeterminado. Siempre, siempre que esté bien el autovalor, obviamente, ¿no? Entonces, analicemos este sistema. Analicen mentalmente, chicos, es un sistema cuadrado. Estudien el determinante de la matriz del sistema. ¿Cuánto vale el determinante de la matriz del sistema? 0. 0, chicos, ¿sí? Miren, la matriz asociada, o el determinante de la matriz asociada a este sistema, es el determinante 2 menos 2 menos 2, 2. Y esto es igual a 0. Y si el determinante, como esperábamos, ¿no? Esperábamos que este sistema fuera compatible indeterminado. Bueno, de hecho, entonces, si el determinante es igual a 0, entonces decimos el sistema es compatible indeterminado. ¿Está? O sea, además de la solución trivial, tiene soluciones no triviales. Y esas soluciones no triviales son las soluciones que nos interesan. Van a ser los autovectores asociados a este autovalor. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizarlo, no hace falta, pero si ustedes lo quieren, lo analizan y lo resuelven. Y la solución de este sistema es el conjunto de autovectores asociados a este autovalor. Entonces, fíjense que estas dos ecuaciones son proporcionales, ¿no? Una es combinación lineal de la otra. Entonces, para resolver, yo voy a despejar una variable en función de la otra. Vamos a pasar en limpio eso. Entonces, fíjense, de la segunda ecuación, despejo 2y igual a 2x, despejo y obtenemos que y es igual a x.
Esta es la solución de este sistema. Si ustedes quieren, lo resuelven aplicando Gauss, no hay problema. Entonces, la solución de este sistema, la solución general de este sistema homogéneo, que es este conjunto formado por los vectores x, y, tal que y es igual a x, tal que la segunda componente es igual a la primera. Esta solución general es el conjunto de todos los autovectores asociados a este autovalor. ¿Está? Todos los vectores que tengan sus componentes iguales van a ser vectores asociados a este autovalor. Y a este conjunto de autovectores lo vamos a denotar de esta forma, L de menos 1, es decir, el subespacio, así se llama. Después lo vamos a definir. El subespacio asociado al autovalor menos 1. Es el conjunto de todos los autovectores asociados al autovalor menos 1. Y este conjunto se llama subespacio porque justamente es un subespacio vectorial de R2. Este conjunto es un subespacio vectorial de R2. Entonces, en la práctica nos van a pedir que calculemos una base para el subespacio asociado al autovalor. Nos van a pedir que calculemos la dimensión del subespacio asociado al autovalor. ¿Está? Eso lo vamos a hacer más adelante. Bien, expresemos este mismo conjunto en forma simplificada. Eso es importante que sepa hacerlo. Bueno, esto es fácil, ¿no? Reemplazamos la variable libre es x. Entonces, la variable y, que es la variable dependiente, la reemplazamos por x. Entonces nos queda el conjunto expresado en forma acotada de esta manera. Entonces, el subespacio asociado al autovalor menos 1, ¿sí? Que es el conjunto de todos los vectores o los autovectores asociados a este autovalor, tienen esta forma, los vectores. Las componentes son iguales. Esa es la forma genética. ¿Está, chicos? A ver, verifiquemos. Veamos si estos vectores cumplen con esta condición. La imagen del vector es igual al autovalor multiplicado por el mismo vector. Bueno, veamos. Tomemos un vector cualquiera. Fíjense, yo voy a tomar el vector 2, 2. Bien, entonces, si este vector 2, 2 que tiene las componentes iguales es un autovector asociado a este autovalor, al autovalor menos 1, entonces la imagen de este vector tiene que ser igual al autovalor menos 1 multiplicado por dicho vector. Apliqué esta definición. Bueno, entonces, multipliquemos el escalar por el vector, nos queda menos 2, menos 2. Entonces, la imagen de este vector es el vector menos 2, menos 2. Bueno, ahora calculemos la imagen de este vector a partir de la ley de asignación. Calculemos. Miren, chicos. A ver, lo hagamos de manera detallada. Entonces, la imagen del vector 2, 2 es igual a ¿qué? ¿Cuál es la primera componente? Es igual a la primera menos el doble de la segunda. La segunda componente es menos la primera componente, ¿sí? Más, menos 2 por, perdón, menos 2 por la primera componente, más la segunda componente que es 2. Bueno, díganme cuánto vale, resuelvan esto. ¿Cuánto vale la imagen del vector 2, 2? Esto me da menos 2, y esto me da menos 2. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Bueno, bien. Ahora calculemos los autovectores asociados a este autovalor, al lambda 2 igual a 3, que también van a ser infinitos los autovectores asociados a este autovalor. ¿Sí? Vamos a tener que encontrar la forma genérica que van a tener esos autovectores. Y vamos a hacer de la misma forma. Vamos a aplicar definición. Entonces decimos, lambda 2 igual a 3 es un autovalor de esta transformación lineal si existe un vector u que lo vamos a expresar en forma genérica, xy, de manera tal que cumple con esta condición. Es decir, la imagen del vector xy es igual al autovalor, que es 3, multiplicado por dicho vector xy. Obviamente, el vector tiene que ser distinto del vector neutro. Trabajamos con la condición, la imagen del vector xy igual a 3 por dicho vector xy. Reemplazamos la imagen del vector xy por este vector, según la ley de asignación. Multiplicamos 3 por el vector xy, 3xy, 3y, 3y. Igualamos las componentes correspondientes
y obtenemos un sistema. Fíjense en x menos 2y igual a 3x, menos 2x más y igual a 3y. Llevamos estos dos términos al primer miembro y sumamos los términos semejantes para obtener el sistema homogéneo. Y ahí está el sistema homogéneo. ¿Ah? Repito, cada vez que ustedes calculen los autovectores asociados a un autovalor, van a obtener un sistema homogéneo. Pregunto ahora, ¿cómo tiene que ser este sistema homogéneo? Sabiendo que el autovector que estamos buscando tiene que ser distinto del vector nulo. ¿Cómo tiene que ser? ¿Compatible determinado o compatible indeterminado? Indeterminado. Compatible indeterminado. Tiene que ser compatible indeterminado. ¿Está? Siempre va a ser compatible indeterminado cuando ustedes calculen los autovectores. ¿De acuerdo? Miren, ¿cómo es el sistema? Calculen el determinante de la matriz del sistema, un sistema cuadrado. ¿Cuánto vale el determinante? 0. Erika únicamente contesta y el resto calculen el determinante asociado a la matriz del sistema. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. ¿Cuánto vale? 2. ¿Cuánto vale? Chicos, es necesario que escriba yo el determinante de la matriz del sistema es igual a menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Calculen ese determinante. ¿No da 0 acaso? Chicos, Sí, profe. es igual a 0. Entonces, ¿cómo es el sistema? El sistema es compatible indeterminado. Inter. ¿Cómo debería ser? ¿Sí? Como ya dijimos, el sistema tiene que ser compatible indeterminado. Entonces, lo analizan si es necesario y lo resuelven. Y la solución general de este sistema compatible indeterminado va a ser el conjunto de los autovectores asociados a este autovalor. Entonces, fíjense, estas dos ecuaciones son exactamente iguales. Entonces, podríamos descartar una y nos quedamos con una sola. Entonces, tendríamos una ecuación con dos incógnitas y el sistema es compatible indeterminado. El número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas. Entonces, despejamos de una ecuación una variable en función de la otra. Vamos a despejar y en función de x. Entonces nos queda 2y igual a menos 2x. Si despejamos y es igual a menos x. Y esta es la solución general. Escribimos la solución general. El conjunto x formado por los vectores x, y, tal que y es igual a menos x. Entonces, este conjunto es el conjunto de todos los autovectores asociados a este autovalor. ¿Está? Y este conjunto de autovectores se denomina subespacio asociado al autovalor 3. Que el conjunto, si lo queremos expresar en forma simplificada, es el conjunto de todos los vectores de R2 que tienen esta forma. Fíjense, x es la variable libre, e y lo reemplazamos por menos x. Entonces, ¿cómo van a ser los autovectores asociados a este autovalor? En forma genérica, las componentes van a ser opuestas. Entonces, todos los vectores que tengan esta forma van a ser los autovectores asociados a este autovalor. ¿Está, chicos? Después ustedes pueden verificar, así como verificamos para el primer autovector, para el primer conjunto de autovectores. ¿Quedó claro, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bien, Profe. hagan captura. Ya vamos terminando. Vamos a ver algunas definiciones que habíamos dicho. ¿Sí? Fíjense, el primer teoremita, hay muchas definiciones teóricas que vamos a ver. Ahí es necesario que las estudien, ¿no? Son sencillas, que ya veníamos anunciando. Sea f de b en b una transformación lineal, un mismo autovector de la transformación lineal no puede estar asociado a autovalores diferentes. Eso es lo que habíamos dicho al comienzo, ¿no? Fíjense, este autovector está asociado a este autovalor. No puede estar asociado a autovalores distintos, a dos autovalores distintos. Bueno, ahí está la demostración, súper sencilla, ustedes después la miran. Vamos a esta definición, que también la acabamos de ver recién lo acabamos de ver, ¿sí? Dijimos, perdón, fíjense lo que dice la definición. Dice, sea lambda un autovalor de la transformación lineal, f de b en b, se llama subespacio asociado
al autovalor lambda y se denota de esta forma L de lambda, como recién lo vimos, al conjunto de todos los autovectores asociados al autovalor lambda. ¿Está? A ver si vamos. Acá está. ¿Ven? Acá dijimos que este es el subespacio asociado al autovalor -1, que es el conjunto de todos los autovectores asociados a este autovalor. ¿Bien? Entonces acá está la definición. Entonces el subespacio asociado a un autovalor va a ser el conjunto de todos los vectores, ¿sí? O de todos los autovectores, de manera que esos vectores cumplan con esta condición. Es importante esta definición, ¿no? Y también dijimos este teoremita, ya lo habíamos anunciado. Sea lambda un autovalor de la transformación lineal de f de b en b, el conjunto, ¿sí? L de lambda, el conjunto de todos los autovectores asociados al autovalor lambda, es un subespacio vectorial del espacio en el que estamos trabajando. Y se denomina subespacio asociado al autovalor lambda. Esto ya lo habíamos anunciado. Hagan captura. ¿Listo? Chicos, ¿avanzamos? Sí, profe. Bueno, y ahí tienen un ejercicio más. Vamos a ir rápidamente, ¿sí? Otro ejercicio. Nos piden encontrar los subespacios asociados a estos autovalores. Tenemos tres autovalores, lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Y miren, la transformación lineal va de R3 a R3, de un espacio en sí mismo, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que la dimensión es 3 del espacio en el que estamos trabajando. Entonces, los autovalores tienen que ser 3, que podrán ser distintos, como en este caso, o algunos podrán ser iguales, ¿no? Cuidado con eso. Y ahí tenemos la ley de asignación de esta transformación lineal. Entonces nos piden que encontremos los autovectores asociados a cada uno de los autovalores. Vamos a encontrar primero el conjunto de autovalores asociado a este autovalor, de autovectores, perdón, asociados a este autovalor. Es decir, vamos a calcular el subespacio asociado a este autovalor. Entonces, lo que hacemos es lo que ya hicimos lo que ya hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Entonces, vamos a buscar los vectores X y Z, que van a ser los autovectores asociados a este autovalor. Entonces, si los vectores X y Z son los autovectores asociados a este autovalor, la imagen de estos vectores tienen que ser iguales al autovalor 2 multiplicado por dichos vectores X y Z. ¿Está? Aplicamos definición de autovalor y de autovector. Ahora, a esta imagen del vector genérico X y Z lo reemplazamos por este vector, porque lo indica la ley de asignación, por eso, ¿no? Lo reemplazamos, igual a 2 por el vector X y Z, que es este vector. Igualamos las componentes correspondientes y obtenemos un sistema de 3 ecuaciones, en este caso con 3 incógnitas. Llevamos estos términos que figuran en el segundo miembro, los llevamos al primer miembro y sumamos los términos semejantes. Y obtenemos un sistema homogéneo. Un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas homogéneas. Pregunto, ¿cómo tiene que ser este sistema homogéneo cuando estamos calculando los autovectores asociados a un autovalor? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué dijimos? Necesariamente tiene que ser compatible, determinado o compatible indeterminado. 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 ¿Está? Entonces, lo analizan al sistema y lo resuelven. Y la solución general de ese sistema va a ser el conjunto de autovectores asociados a este autovalor. ¿Está? Bueno, fíjense que si es necesario, lo analizan y lo resuelven aplicando algún método que ustedes ya conocen, el de Gauss, Gauss-Jordan o cualquier otro método. Fíjense que yo simplemente despejando voy a resolver este sistema. Fíjense que de la segunda ecuación obtengo que I vale 0. ¿Sí? Despejemos, perdón, X en función de Z de la tercera o Z en función de X. Eso lo ven ustedes. Entonces yo despejé es Z en función de X. Z es igual a X. Bien, ya tenemos la solución general. Ahí está la solución general. I igual a 0 y Z igual a X. Bueno, veamos si se verifica, si esta solución general verifica la primera ecuación. Entonces vamos a reemplazar a Z por X y a I por 0. Entonces nos queda menos X, Y vale 0 y Z es igual a X.
Y fíjense que se verifica. Simple, cancelamos estos dos términos y se verifica. Entonces, esta es la solución general. Entonces, el subespacio asociado al autovalor 2 es igual a este conjunto, que es el conjunto de los autovectores asociados a este autovalor. Es decir, el conjunto de los vectores x, z, tal que esos vectores cumplan con estas dos condiciones. La segunda componente sea igual a 0 y la tercera sea igual a la primera. Ahí está expresado el conjunto en forma simplificada. ¿Sí? Y vale 0, z es igual a x, y x es la variable libre. Bien, ahí está el subespacio asociado a este autovalor. Es decir, el conjunto de todos los vectores que tengan esta forma, la primera y la tercera componente sean iguales, y la segunda sea igual a 0, van a ser los autovectores asociados a este autovalor. Después ustedes podrían verificar, ¿no? Bien, vamos a calcular ahora los autovectores asociados a este segundo autovalor. Y hacemos exactamente lo mismo. Escribimos la imagen del vector x y z genérico, y a esa imagen le aplicamos la definición. Es decir, la imagen de este vector x y z, que es un autovector, va a ser igual a 0 por dicho vector x y z. Reemplazamos la imagen por este vector, multiplicamos 0 por el vector x y z, que es igual al vector nulo, miren, es igual al vector nulo, igualamos las componentes correspondientes y obtenemos el sistema homogéneo. Y este sistema homogéneo, cuando estemos calculando los autovectores, como ya dijimos, tiene que ser necesariamente compatible indeterminado. ¿Está? Lo analizan y lo resuelven, aplicando cualquier método. Fíjense que yo simplemente, despejando, encuentro la solución general. Y vale 0. Si despejo x en función de z o z en función de x, despejé z en función de x, entonces tenemos estas dos condiciones que van a formar parte de la solución general. Veamos si se verifica la primera ecuación con estas dos soluciones. Perdón, con estas dos condiciones. Y vale 0, z vale menos x. Y fíjense que se verifica. Entonces esta es la solución general. Entonces el autoespacio asociado al autovalor 0 es el conjunto de todos estos vectores. Los vectores x y z, tales que la segunda componente sea igual a 0, la tercera componente sea igual a menos x. Y x es la primera, es la variable libre. ¿Está? Y ahí está el subespacio asociado al autovalor lambda igual a 0. Fíjense lo que estamos calculando, presten atención acá. Miren, estamos calculando la imagen de los vectores x y z, ¿sí? Perdón, estamos buscando los vectores x y z cuya imagen es igual al vector nulo. ¿Qué es lo que estamos buscando en realidad? O sea, estamos buscando los autovectores, pero el conjunto de autovectores asociado a este autovalor, fíjense que va a ser el núcleo de la transformación lineal, porque estamos buscando vectores x y z, de modo que su imagen sea igual al vector nulo. O sea, estamos buscando los autovectores, pero en este caso, cuando el autovalor sea igual a 0, el autoespacio va a ser igual al núcleo, que es una propiedad que ya vamos a enunciar. De ahí calculamos los autovectores asociados a este autovalor, al autovalor lambda 3 igual a 1. Y hacemos exactamente lo mismo. ¿Está? Y ahí está el subespacio asociado a este autovalor. Hagan captura, chicos. Vamos rápido. Ya tenemos que empezar con la práctica. Y ahí tenemos el teoremita que recién hemos adelantado. Fíjense lo que dice. Si lambda igual a 0 es un autovalor de la transformación lineal, entonces el subespacio asociado a ese autovalor, lambda igual a 0, va a ser igual al núcleo de la transformación lineal. Ahí está la demostración, y ahí está lo que habíamos adelantado también. Fíjense lo que dice este teoremita. Si f de b en b es una transformación lineal, n autovectores correspondiente a n autovalores, ¿sí? Si esos autovalores son diferentes entre sí, entonces estos n autovectores son linealmente independientes. Y ahí está el corolario que habíamos adelantado
cuando empezamos a estudiar los autovalores y autovectores. Si f de b en b es una transformación lineal en un espacio de dimensión n, entonces la transformación lineal tiene como máximo n autovalores diferentes. Es lo que habíamos dicho, que la cantidad de autovalores de una transformación lineal depende de la dimensión del espacio en el que estemos trabajando. ¿Está? Si la dimensión es n, entonces los autovalores van a ser n autovalores, que podrán ser todos distintos, como dice la definición, o podrán ser algunos iguales. Por eso dice la definición que el máximo número de autovalores diferentes es n. Bien, hagan captura y pasamos a la práctica, chicos. Después vamos a volver a todos estos conceptos en la próxima clase. ¿Sí? Son muchos conceptos teóricos, la verdad, pero hay que estudiar, chicos. Bueno, captura y vamos con la práctica. Dejo de compartir.